Cuando ser mujer es una sentencia y un rostro fuera del molde, una condena. Ella no pidió nacer así, ni ser intercambiada como mercancía, pero ese trueque marcó el inicio de algo que ni su padre, ni ella, podrían haber previsto. Nadie recuerda el día exacto en que nació Aluma, pero todos recordaban su rostro. Los ancianos del Valle Sombrío decían que el cielo estaba encapotado, que el trueno rugía sin lluvia y que una lechuza blanca sobrevoló 3 veces la casa de adobe donde su madre la trajo al mundo. Es una señal, murmuraron las comadres, y no lo decían con alegría. Desde pequeña, Aluma fue distinta. Tenía una marca en el rostro como si la luna misma le hubiese derramado sombra en la mejilla izquierda. Sus ojos eran grandes, pero no dulces. Su mandíbula, fuerte, desafiaba la suavidad esperada de una niña. Y su andar no era tímido, sino firme. No encajaba, no gustaba. Era como si cada paso suyo recordara al pueblo que lo bello no siempre llega envuelto en dulzura. Los niños la evitaban, las madres la vigilaban, los hombres la miraban como se mira una piedra en el camino. Incómoda, inevitable. Y su padre Tulio, un comerciante áspero y endeudado, apenas la reconocía como hija. Una muchacha así no sirve ni para dote, solía decir con los dientes apretados mientras bebía. Fea y altanera, ni siquiera llora como las otras. A los 13 años, Aluma aprendió a endurecer la voz, a pelear con los puños, a dormir sin llorar. Pero lo que más aprendió fue a callar. No porque no tuviera palabras, sino porque entendió que cada vez que hablaba, el mundo parecía recordarle lo indeseada que era. Había una especie de ley no escrita en el valle. Las hijas hermosas podían traer fortuna, alianza, respeto. Las otras podían ser olvidadas, intercambiadas, vendidas. En silencio, y así fue. Un día de mercado, entre pieles, sal y trueques, un grupo de guerreros apaches bajó desde las montañas para intercambiar caballos por armas viejas. Entre ellos venía Kayak, un hombre de rostro impasible y cicatriz en la ceja derecha. No hablaba con nadie, solo observaba. Tulio lo notó, no por respeto, sino por desesperación. «Tengo algo que puede interesarte», le dijo al apache, bajando la voz como si ofreciera contrabando. Kayak no respondió. «Mi hija, fuerte, sana, puede cargar agua, moler maíz, atender tu tienda. No es bonita, pero no te dará problemas». Silencio. 3 caballos, y es tuya. Fue un instante. Kayak apenas ladeó la cabeza. No dijo sí, no dijo no. Pero esa misma tarde regresó al campamento y esperó. Cuando Aluma supo lo que había hecho su padre, no gritó, no suplicó, solo lo miró a los ojos. «¿Es todo lo que valgo para ti?». Tulio tragó saliva, no respondió. Ese silencio fue su sentencia. 2 días después, partieron hacia las montañas. Ella, montada en un caballo que no era suyo, junto a un hombre que no la miraba, dejando atrás una vida que nunca la quiso. Nadie la despidió, ni una sola lágrima, solo la lechuza blanca que una vez más sobrevoló el cielo. Como si presintiera que lo que venía no sería el final de Aluma, sino el principio. Pero, ¿principio de qué? El viaje duró 3 días, pero para Aluma fueron 3 vidas. Cada minuto sobre el lomo del caballo era un recordatorio de lo que ya no tenía. Un hogar, aunque frío. Un nombre, aunque olvidado. Una voz, aunque callada. Kayak cabalgaba delante, siempre delante, como si temiera que su sombra la tocara por accidente. No le dirigió palabra alguna, ni un gesto, ni siquiera la mínima cortesía de un captor. Y eso dolía más que los golpes que alguna vez recibió. El paisaje cambió. Las colinas bajas dieron paso a tierras áridas, rocas talladas por el viento y un cielo inmenso donde las estrellas se encendían con furia. Finalmente, llegaron a un asentamiento oculto tras un cañón estrecho. Las casas eran cónicas, hechas de ramas y pieles. Humo salía de algunas, silencio de otras. Pero fue su entrada lo que selló su vergüenza. Las mujeres la miraron primero, una mirada rápida de arriba abajo, con el juicio frío de quien mide el valor de algo que no pidió. Luego vinieron los cuchicheos. Algunas rieron, otras simplemente la ignoraron, lo que a veces dolía más.
Un niño pequeño se acercó, curioso. Pero antes de que Aluma pudiera sonreírle, una mujer lo aló del brazo. «No la mires. Es la esposa del hombre sin risa», le susurró, como si la fealdad pudiera pegarse como enfermedad. Aluma bajó la vista. Kayak la llevó a una pequeña tienda apartada de las demás. Una sola piel cubría la entrada. Dentro, lo mínimo: una manta de piel, 2 vasijas de barro, una piedra para moler. Sin palabras, le señaló el interior y se fue. Esa noche, Aluma no durmió, no porque tuviera miedo de él, sino porque temía verse a sí misma. Había un charco dentro de la tienda, producto de una vasija rota. Cuando se asomó para beber, vio su reflejo, y entonces entendió. No era solo su padre, no eran solo las mujeres del valle, no eran los niños, ni los ancianos, ni siquiera Kayak. Era el mundo entero que se negaba a ver más allá de una cara. Una parte de ella quiso llorar, otra parte quiso gritar, pero la más fuerte sonrió. Una sonrisa torcida, sí, rota quizás, pero auténtica. Porque en ese instante, bajo la lona de la tienda Apache, Aluma comprendió algo que cambiaría el curso de su destino. Si el mundo no la quería ver, ella aprendería a hacerse inolvidable, aunque tuviera que destruirlo en el proceso. La mayoría de las decisiones terribles no se toman de golpe. Se cocinan lentamente, se fermentan en frustración, en envidia, en cobardía. Y Tulio, el padre de Aluma, llevaba años cocinando la suya. Todo comenzó la noche en que perdió su último negocio. Un cargamento de sal mal cerrado, una lluvia inesperada y una deuda con hombres que no sabían esperar. Esa noche bebió más de la cuenta, gritó solo, golpeó la mesa, maldijo su vida y su suerte. Y luego la miró a ella. Aluma estaba sentada en un rincón, pelando raíces para el guiso del día siguiente. Tenía 14 años, la espalda recta, el rostro manchado de tierra, sus ojos quietos como el agua estancada. «¿Tú no tienes miedo, niña?», le dijo con la lengua pesada. Ella no respondió. «¿Ni siquiera te importa lo que pasará si vienen por mí? Si me cortan la mano, si me sacan de aquí como a un perro. ¿A ti no te importó cuando mamá sangraba sola?». Fue todo lo que dijo. Tulio se quedó helado. No era que la odiara, era peor. La culpaba por no haber nacido varón, por no haber sido útil, por no haber traído un matrimonio ventajoso como la hija de su vecino, que fue dada a un médico con tierras, por no haber tenido la belleza de su madre, que murió en el segundo parto, por recordársela cada vez que la veía. Y esa noche, entre humo, licor y rabia, pensó algo que antes se habría censurado. ¿Y si me deshago de ella? Primero fue un pensamiento fugaz, luego uno insistente, finalmente una estrategia. 3 caballos, no más. Es lo único que pido, le susurró al comerciante Apache 2 semanas después, cuando supo que venían al mercado. No lo hizo por necesidad, lo hizo por vergüenza, y porque en lo más hondo de su alma tenía miedo de que Aluma creciera, de que un día se volviera fuerte, de que lo enfrentara, de que sacaras a la luz cosas que él prefería ocultar bajo capas de indiferencia. El día del trato no la miró a los ojos. Le dijo que debía acompañarlo al mercado a ver unos tejidos. Ella, ya acostumbrada a sus mentiras, no preguntó. Fue solo cuando Kayak la tomó del brazo, sin hablar, y Tulio le entregó una bolsa con sus pocas pertenencias, que entendió. «No regreses», le dijo su padre, como si fuera ella quien abandonara por elección, y esa fue la última vez que Aluma lo vio. Pero no sería la última vez que él la recordaría, ni la última vez que desearía no haber nacido. El mercado del Valle Sombrío no era un lugar para pactos sagrados. Era tierra de gritos, polvo y sudor, hombres con dientes rotos, mujeres con miradas filosas, y niños que corrían entre puestos como ratas con hambre. Nadie escuchaba, todos hablaban, excepto Kayak. Él no hablaba cuando no era necesario, no mostraba interés, no hacía tratos por impulso. Había aprendido desde joven que el que reacciona primero, pierde. Por eso, cuando Tulio se le acercó esa mañana, Kayak ya lo había visto venir. Lo había observado desde la distancia, cómo manoseaba su capa con nerviosismo,
cómo se aseguraba de que nadie lo escuchara, cómo miraba de reojo a la muchacha de trenza apretada que lo seguía. Aluma, ese era su nombre. La había visto una vez, años atrás, cuando su clan pasó por el valle para comerciar madera. Aún era una niña, pero había algo en su forma de caminar, en su modo de no agachar la cabeza, que lo había hecho detenerse por una fracción de segundo. Nadie más lo notó, pero él sí. «Tengo algo que puede interesarte», le dijo Tulio con la voz áspera, como quien vende una vaca enferma. Kayak no respondió. «Mi hija, fuerte, dócil, no es bonita pero sabrá servir. 3 caballos y te la llevas». Silencio. Pero en el fondo de sus ojos una chispa se encendió, muy tenue, muy oculta. 3 caballos por una muchacha que no gritó cuando su padre la vendía como chatarra. Kayak no creía en la suerte, pero sí en los augurios, y esa joven tenía algo que no podía explicarse, una presencia, una sombra, un fuego oculto en lo más hondo. ¿No hablas apache o no entiendes el idioma?, lo picó Tulio ansioso. Kayak entrecerró los ojos. «Entiendo demasiado», fue todo lo que dijo. Media hora después, Kayak entregó los caballos. Tulio sonrió como un cerdo bien alimentado. Se marchó rápido sin mirar atrás. ¿Y ella? Ella simplemente subió al caballo, con el mentón en alto y el silencio como escudo. Los hombres del clan Apache no preguntaron, las mujeres tampoco. Pero en los ojos del viejo jefe, Nantán, había duda. «¿Por qué ella?», le murmuró al oído cuando acamparon al anochecer. Kayak no respondió de inmediato. Luego susurró. «Porque no le teme a nadie, y porque alguien la va a temer a ella». Nantán lo miró con seriedad. «¿Lo sabes o lo sientes?». Kayak bajó la vista como quien recuerda algo que no ha dicho. «Ambas cosas». Esa noche, mientras Aluma dormía bajo una piel prestada, sin saber si era esclava, esposa o prisionera, Kayak se sentó a vigilarla desde lejos, no por deseo, ni por deber, sino porque, aunque nadie lo sabía, ni siquiera ella, él ya había soñado con su rostro años atrás, y en el sueño, ese rostro no era feo, era temido. En toda la tribu, Kayak era conocido por 2 cosas, su puntería con el arco y su silencio. No tenía esposa, no tenía hijos, no participaba de los juegos rituales, ni siquiera reía en las celebraciones. «Es como un lobo sin manada», decía uno de los ancianos. «O como un hombre que enterró su alma y olvidó dónde la puso», decía otro. Pero nadie se atrevió a preguntarle, porque a Kayak no se le preguntaba, se le respetaba o se le temía. Desde que volvió con Aluma, su silencio se hizo más denso, más cargado. Algunos pensaron que estaba arrepentido, otros que ella lo avergonzaba. Pero la verdad era otra, más antigua. Kayak no hablaba, porque la última vez que lo hizo con el corazón abierto murió su hermano. Años atrás, cuando aún era joven, su tribu fue atacada por colonos armados. Kayak y su hermano menor, Tse, escaparon hacia el norte. Durante días sobrevivieron con raíces y agua de lluvia, hasta que un comerciante blanco les ofreció refugio a cambio de uno de los 2. Kayak intentó negociar. Prometió pieles, caballos, trabajo. Pero cuando el hombre sonrió, su hermano ya estaba encadenado. Kayak gritó, suplicó, lloró y al final mató. No al hombre, a sí mismo. Desde entonces no volvió a pronunciar más de lo necesario, porque entendió que las palabras no salvan a nadie, que el mundo escucha sí, pero no actúa. Y por eso, cuando Tulio le ofreció a Aluma como si fuera una mula, algo en su pecho volvió a arder. No por ella, no en ese momento, sino porque vio en sus ojos la misma expresión que tenía Tse cuando fue llevado. Dignidad rota, pero intacta. En su tienda, Kayak no compartía el lecho con ella. Le daba espacio, le dejaba comida, pero no la tocaba. No porque no pudiera, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué sería peor, tratarla como lo hicieron otros, o tratarla como merecía y verla romperse en pedazos. Una noche, mientras el viento silbaba como una flauta antigua, Kayak entró en la tienda y la encontró despierta, sentada, mirando una vasija. «¿Piensas romperla?», preguntó de pronto.
Aluma se sobresaltó. Era la primera vez que lo oía hablar desde que partieron del valle. Namber, solo me pregunto por qué está rota si nadie la tocó. Kayak se sentó al otro lado sin invadir su espacio. A veces el barro se rompe cuando guarda demasiada agua dentro. Ella lo miró. Él también. Fue apenas un segundo. Pero en ese segundo, no eran el guerrero apache y la mujer intercambiada. Eran dos soledades reconociéndose en la penumbra. El aviso llegó al amanecer, cuando el aire aún olía a carbón frío y hojas húmedas. Un jinete cubierto de polvo irrumpió en el campamento. No se detuvo a saludar. No desmontó. Solo gritó una palabra que dejó a todos inmóviles. «¡Vuelven!». No hizo falta explicar más. Los ancianos se incorporaron con dificultad. Las madres reunieron a sus hijos. Los hombres comenzaron a revisar armas, caballos, rutas. Kayak ya lo sabía. La amenaza tenía nombre. Los Dorshan. No eran un ejército ni una tribu. Eran peor. Una mezcla de renegados, bandidos blancos y nativos traidores que cruzaban tierras robando, incendiando y dejando señales en los cuerpos que encontraban. Una vez los Dorshan pasaban, no quedaba ni dignidad. «Necesitamos movernos», dijo el viejo Nantan. «Divididos, en grupos. Los débiles deben ir primero». Kayak se mantuvo callado, pero su cuerpo ya había elegido. Esa misma noche tomó su arco, una bolsa con carne seca, y entró a su tienda. Aluma lo miró sin sorpresa. «¿Nos vamos?» «Tú y yo», dijo él. «Antes del amanecer, nadie más». «¿Por qué yo?» «Porque nadie más te protegerá». Ella sostuvo su mirada como si buscara una mentira, y no la encontrara. «¿Y si no quiero que me protejan?» Kayak no respondió enseguida. Luego dijo algo que la desarmó por completo. «Entonces camina adelante. Yo seguiré tus pasos». Cuando partieron, no hubo despedidas, solo sombras. La tienda quedó atrás como un pellejo vacío. Y por primera vez en semanas, Aluma no sentía frío, pero tampoco paz. Caminaron por senderos invisibles, dormían en lo alto de las rocas, comían en silencio. Pero algo había cambiado. Ya no era ella la que miraba al suelo. Ahora era él quien, de vez en cuando, la observaba cuando pensaba que ella no lo veía. Una noche, mientras descansaban junto a una grieta donde el viento no entraba, Aluma se atrevió. «¿Por qué nunca sonríes?» Kayak cerró los ojos. «Porque la última vez que lo hice, alguien murió». Ella no preguntó más, pero se acercó, no por compasión, sino porque entendía, porque también ella había dejado de sonreír mucho antes de que él apareciera. Y en ese instante, en medio de un viaje sin rumbo, sin destino y quizás sin regreso, ocurrió algo que no debería haber pasado. Kayak extendió su manta, no para cubrirla, sino para compartirla. Ninguno de los dos dijo una palabra. Pero esa noche, por primera vez, durmieron cerca, sin tocarse, sin promesas, sin saber que todo eso iba a quebrarse muy pronto. No era el frío lo que la mantenía despierta, era él. Kayak respiraba despacio, con el cuerpo rígido, a pocos centímetros de distancia, pero tan lejos como si lo separara un río imposible. Aluma lo oía moverse cada tanto, ajustar el arco junto a su pierna, encender una chispa en el fuego mínimo, y luego volver al silencio. Siempre ese silencio. Dormían bajo la oquedad de una roca, cubiertos apenas por ramas secas. El viento silbaba con intenciones que no entendían, pero ella no temía al viento. Temía a lo que ese silencio estaba haciendo dentro de ella. Porque desde que Kayak le compartió la manta, algo se había roto. No en él, en ella. Porque la cubría pero no la miraba. ¿Por qué le hablaba solo en fragmentos? ¿Por qué no intentaba lo que cualquier otro hombre ya habría intentado? Aluma no era ingenua. Había oído historias. Había visto otras mujeres llorar en secreto. Sabía lo que los hombres solían hacer cuando una mujer quedaba sola, fuera del alcance de testigos. Pero él no. Kayak no la tocaba. No le exigía nada. No la miraba. Y eso la desconcertaba más que si lo hiciera. Una noche, mientras dormían juntos, separados por apenas el grosor de una respiración, ella habló en la oscuridad. «¿Te doy asco?» Kayak no respondió de inmediato. Solo exhaló, lento.
Nomber, entonces, ¿por qué no me miras? Un trueno lejano retumbó sobre las montañas. Kayak giró apenas el rostro, no completamente, solo lo suficiente para que su voz no sonara como un pensamiento. Porque si lo hago, no podré dejar de hacerlo. Esa confesión la estremeció. Fue un tirón suave, inesperado, un instante de humanidad que destrozó su coraza, pero no desde fuera. Desde dentro, Aluma se sentó, lo observó en la penumbra. Su perfil era de piedra, pero sus ojos, por primera vez, brillaban con algo que no era distancia. Era miedo. ¿A qué le temes, Kayak? A no ser suficiente. Él lo dijo como quien pronuncia una maldición, como si las palabras llevaran una carga que podría incendiarlo todo. Aluma se recostó más cerca esta vez. No tocó su cuerpo, pero su frente rozó su hombro. Solo un instante. Y entonces, un sonido los congeló. Un crujido. Leve, preciso, cercano. Kayak reaccionó de inmediato con la daga en la mano. Tapó su boca con suavidad, pero firmeza, y la empujó contra la roca, cubriéndola con su cuerpo. A unos metros, en la oscuridad, algo se movía entre los arbustos. No era un animal, no era el viento. Alguien los seguía y ya no estaban solos. El fuego aún ardía en el centro del círculo comunal, pero algo había cambiado desde la partida de Kayak. La tribu estaba inquieta, no por los Dorshan, no del todo, sino por ella, la extraña, la fea, la maldita. ¿Por qué se la llevó él y no otra familia? Susurraban las ancianas. ¿Acaso no vio que su sangre es impura? ¿Y si le echó brujería? ¿Y si ella lo hizo hablar? Taya escuchaba sin intervenir, no necesitaba alentar los rumores, solo bastaba dejar que crecieran. Alta, de ojos oblicuos y sonrisa venenosa, Taya había esperado durante años que Kayak la mirara. Lo había seguido con paciencia, respetando sus silencios, sirviéndole agua sin que lo pidiera, entregándole ofrendas que él siempre devolvía sin palabras. Pero con la llegada de Aluma, todo cambió. Una intrusa, una vendida, una fea sin nombre que se lo llevó sin luchar. Eso, Taya no lo podía permitir. Una tarde, mientras preparaban hierbas para el humo ritual, Taya se acercó a Nantan, el anciano jefe. Su tono era suave, su mirada falsa. ¿No es extraño que Kayak, tan reservado, se haya ido solo con ella? Nantan entrecerró los ojos. Kayak tiene sus razones. O quizás ella tiene un secreto, dijo Taya, dejando caer unas hojas al fuego. Las mujeres como ella no vienen vacías. A veces traen consigo sombra o muerte. El humo subió lento, enroscándose como una serpiente. Nantan no respondió, pero el silencio pesó más que 1000 palabras. Ya la duda estaba sembrada, y esa noche, mientras algunos soñaban con la lluvia y otros con guerra, Taya tomó una decisión. Si Aluma no regresaba muerta, regresaría destrozada, porque en la lógica de Taya, Kayak no podía amar a alguien como ella, y si lo hacía, era porque algo estaba roto en él, y lo roto puede romperse más. El cielo se abrió sin previo aviso. La lluvia cayó con la furia de 1000 flechas. No hubo tiempo para buscar refugio. Solo correr, solo sobrevivir. Kayak tiró de las riendas del caballo. Aluma lo siguió sin preguntar. No era la primera tormenta en su vida, pero sí la más inesperada. Tras subir una ladera empapada y resbaladiza, encontraron una cueva baja, apenas visible entre las grietas. Entraron sin pensar. El agua no los siguió, pero el frío sí. Dentro, la oscuridad era espesa. El aire olía a tierra viva. Kayak encendió una chispa con rapidez, y un fuego tenue iluminó sus rostros por primera vez. De verdad. Ella lo miró, mojada, respirando rápido, los cabellos pegados al rostro. Él también la miró, pero esta vez no apartó los ojos. Silencio. «Tienes barro en la mejilla», dijo él con voz baja. Ella no respondió, no se movió, solo lo miró. Entonces, Kayak alzó la mano, lentamente, como si se acercara fuego a un venado herido, y con un solo dedo limpió el barro de su cara. El gesto fue mínimo, íntimo, desgarrador. Aluma cerró los ojos. «¿Qué ves? ¿Cuando me miras?» Kayak tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz temblaba apenas.
Veo a alguien que no ha sido vista nunca. Ella tragó saliva. ¿Y eso es bueno o malo? Kayak se acercó un poco más. No la tocó, pero el calor de su cuerpo era un escudo contra el frío. Es peligroso, dijo, porque si empiezo a verte, no podré dejar de hacerlo. Otra pausa, otro tirón emocional, el deseo invisible. ¿Y si ya te estoy viendo a ti? Susurró ella. Fue ahí cuando algo cambió. Algo real, algo antiguo. Kayak alargó la manta, esta vez no para ofrecerla, sino para abrirla. Aluma entró bajo ella sin hablar. Se acomodaron juntos, sin erotismo, sin urgencia. Solo dos cuerpos temblando por razones distintas. El fuego parpadeaba como si temiera lo que estaba presenciando. Y entonces, mientras la lluvia golpeaba con rabia el mundo afuera, Kayak apoyó su frente contra la de ella. «Prométeme algo», dijo. «Si muero, no regreses con ellos. Corre, lejos. Sé todo lo que ellos dijeron que no podías ser». Ella lo miró, sin lágrimas. «No vas a morir», dijo. «Entonces prométemelo igual», respondió él. Y ella lo hizo, porque en ese momento no eran guerrero y esposa forzada. Eran dos sobrevivientes que por fin habían encontrado algo más fuerte que el miedo, la posibilidad de ser vistos. El amanecer entró sin permiso. La tormenta había pasado. El mundo, empapado, parecía nuevo. Pero ellos no. Seguían bajo la manta, no durmiendo, solo respirando juntos. El silencio ya no era un muro, era un puente. Aluma se giró con lentitud. Sus ojos aún llevaban sombra, pero también algo más. Decisión. ¿Qué harás cuando regresemos? Kayak no respondió enseguida. ¿Y si no regresamos? Ella lo miró, fija. ¿Y si no quiero regresar a ti como la esposa intercambiada? Él se incorporó, apoyándose sobre un codo. La observó sin pestañear. Entonces, ¿cómo quieres regresar? Como alguien que elegiste, no que compraste. Las palabras flotaron en el aire como cuchillas suaves. Kayak se acercó más. Su mano tembló apenas cuando la levantó. Y por primera vez desde que la conoció, la tocó. No para limpiar barro, no para empujarla al suelo, no por lástima. La tocó con intención, con cuidado, con hambre callada. Su dedo recorrió la línea de su mandíbula, subió por la mejilla, se detuvo junto al borde de sus labios. Ella no se apartó, no se encogió, no cerró los ojos. Y entonces él la besó. No fue un beso cinematográfico. Fue torpe, seco, contenido. Pero fue real. Y ella le devolvió ese beso no con ternura, sino con toda la rabia de una vida siendo negada. Fue un fuego contenido rompiendo las costillas. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Kayak apoyó la frente contra la suya. «No sé amar sin destruir», confesó. Ella susurró. «Entonces destrúyelo todo, pero hazlo conmigo». Pero justo cuando el aire parecía calmo, cuando por fin el contacto no era guerra, Kayak se puso de pie bruscamente. ¿Qué es eso? Un murmullo, lejano, casi imperceptible. Aluma se incorporó. El sonido venía de la entrada de la cueva. Pasos, no uno, varios. Cautos. Kayak tomó el arco. Preparó una flecha. No estamos solos. Aluma recogió sus cosas con las manos temblorosas. ¿Los Dorshan? Kayak negó con la cabeza. Namber, ellos no caminan así. Y entonces lo dijo, como si ya supiera. Nos siguieron desde la tribu. Un escalofrío le recorrió la espalda, porque si alguien de la tribu los buscaba, no era para salvarlos, era para asegurarse de que no volvieran, o que volvieran convertidos en algo peor. Caminaron rápido, en silencio, bordeando las laderas. Kayak había dejado de mirar hacia atrás, no porque ya no lo siguieran, sino porque estaba seguro de que sí. Las sombras eran más delgadas en esa parte del valle, pero los sonidos se amplificaban. Cada rama pisada, cada piedra suelta, parecía un aviso. Cuando el sol se inclinó y sus piernas ya no podían más, encontraron refugio en una hondonada estrecha. Kayak bajó primero, ayudando a Aluma sin hablar, pero al hacerlo, ella notó algo. Su brazo, desnudo hasta el codo. Una cicatriz larga, torcida, profunda, como una raíz marcada a fuego. No era una herida reciente,
No era de batalla, era vieja, mal cerrada y maldita. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Kayak se quedó quieto. No contestó. Solo bajó la mirada como si la pregunta no hubiera existido. Pero Aluma no se detuvo. ¿Quién te la hizo? Kayak suspiró. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la roca. Pasaron unos segundos. Luego habló. Mi madre. Ella sintió que el mundo se torcía un poco. ¿Por qué? Porque me parezco a mi padre. Y él la abandonó. Aluma no supo qué decir. No por lástima, sino porque entendía ese lenguaje. El del rechazo temprano, el del castigo sin culpa. Kayak continuó. Su voz era como una cuerda a punto de romperse. Tenía 6 años. Una noche entró a la tienda con un cuchillo. Dijo que debía sacarme lo que él me dejó. Piso y yo no entendía, solo vi la hoja. Y luego sentí el fuego en la piel. Aluma se sentó frente a él sin interrumpir. La tribu no lo supo, o no quiso saberlo. Me curé solo. Me enseñé a no llorar, a no confiar, a no tocar. Kayak levantó la vista. Por primera vez, su rostro no tenía dureza. Tenía algo peor, vergüenza. No te toqué antes, no porque no quisiera, sino porque pensé que todo lo que toco se rompe. Y en ese momento, el empuje fue total. La confesión, el miedo, la duda sembrada, la sospecha de que, si se acercaban más, podían perderse o encontrarse para siempre. Aluma tragó saliva, se acercó lentamente hasta quedar a su lado. Tomó su brazo, el marcado, el quemado. No estás roto, Kayak, solo estás vivo, como yo. Él la miró, y por un segundo pareció a punto de llorar, pero no lo hizo, porque justo entonces un silbido atravesó el aire, una flecha, clavada a centímetros de sus pies. Kayak se levantó de un salto, con el arco en mano, y entonces lo vieron, una silueta, de pie entre los árboles. No era un Dorshan, no era un extraño, era alguien con pintura apache en el rostro, pero con fuego en los ojos. Alguien que venía de la tribu, con intenciones que no tenían retorno. La figura entre los árboles no disparó otra flecha, solo los observó, luego se dio la vuelta y desapareció entre la maleza. Kayak no lo persiguió, no por miedo, sino porque ya sabía quién era. No están aquí para matarnos, murmuró tensando la mandíbula. ¿Entonces para qué? Para llevarnos de vuelta. Pero no como antes. Esa noche no durmieron. Caminaron hasta que los pies sangraron y el cielo se abrió de nuevo, esta vez sin lluvia. Al amanecer, llegaron a una elevación donde el aire era más frío, más seco, más limpio. Allí, una sorpresa los aguardaba, una fogata encendida, sin nadie a la vista, y junto a ella, colgado de una lanza clavada en el suelo, un símbolo antiguo, un círculo de ramas, con un cuervo de hueso en el centro. Kayak lo miró con rabia contenida. «Esto no es una señal de bienvenida», dijo. «Es una advertencia y una invitación». ¿A qué? A los antiguos, a un ritual que no se invoca desde hace generaciones. Aluma sintió que algo vibraba en su pecho. No miedo, no sorpresa, algo más, primitivo. Kayak caminó hacia el fuego, tomó la lanza, la arrojó lejos, y luego sacó del suelo una pequeña bolsa de cuero. Dentro, un papel arrugado, inusual entre los suyos. Aluma lo abrió. Una palabra escrita en sangre seca. Ella. El fuego crepitó como si escuchara. ¿Qué significa eso?, preguntó, sintiendo que el mundo giraba sin su permiso. Kayak no respondió al principio. Cuando lo hizo, fue sin mirarla. Hay un mito apache, uno antiguo. Habla de una mujer marcada desde su nacimiento, despreciada por su gente pero portadora de un don. Dicen que donde pisa, la tierra se abre, que su sangre rompe pactos antiguos, que si la entregan al enemigo, la tierra arde. Pero si alguien la elige, los ancestros regresan. Aluma se quedó inmóvil. ¿Crees que soy yo? Kayak la miró por fin. No lo sé, pero alguien sí lo cree. Y en ese instante, el suelo tembló apenas, como si confirmara lo imposible. La brecha de curiosidad se abrió por completo. Ya no se trataba solo de amor, dolor o venganza, sino de una profecía,
Una que alguien estaba dispuesto a dativar y otros a impedir. Más tarde, al borde del fuego, Aluma se preguntó en voz baja: ¿y si todo esto no es por mí? ¿Y si solo me están usando otra vez? Kayak se sentó a su lado. No la tocó, solo habló. Esta vez lo sabrás antes de que te vendan. Y si intentan hacerlo, no vivirán para contarlo. El fuego crujió como respuesta, y detrás de los árboles, ojos invisibles los observaban, porque el ritual ya había comenzado. La noche cayó con una suavidad falsa. No hubo viento, no hubo lluvia, solo un silencio espeso, casi ritual. Kayak preparó un pequeño fuego, sin hablar. Aluma recogía ramas secas, pero sus pensamientos estaban en otra parte. En sus manos aún temblaban las palabras escritas en sangre. Ella. Se sentaron juntos, no tan cerca como antes, pero tampoco lejos. Había algo distinto en el aire, como si la oscuridad los envolviera no solo por fuera, sino por dentro. ¿Qué ves cuando me miras ahora?, preguntó ella sin girarse. Kayak tardó en responder. Veo lo que otros no se permitieron ver. ¿Qué cosa? A ti, no tu rostro, a ti. Ella cerró los ojos por un segundo. El calor del fuego no era suficiente para espantar el frío en su pecho. ¿Y si solo me ves así porque estamos lejos de todos? Kayak frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró, sin miedo, sin suavidad. ¿Y si en la oscuridad no soy tan fea? Una brecha, una herida que no terminó de cerrar, un empuje sutil que venía del fondo de su historia, el miedo a ser amada solo cuando no la ven. Kayak se acercó un poco. Su voz fue baja, como si hablara a la niña que una vez fue. La primera vez que te vi fue a plena luz, en el mercado, rodeada de gente que te ignoraba. Y aún así, eras tú. Aluma apretó los labios. ¿Y por qué aceptaste el trato? ¿Fue por compasión? Fue por rabia, contra tu padre, contra el mundo y contra mí mismo. ¿Entonces me tomaste por venganza? Kayak negó con la cabeza. Te tomé para no dejarte en ese lugar, pero lo que siento ahora no es por eso. ¿Y qué sientes? La pregunta lo golpeó como un relámpago, directa, cruda, sin protección. Kayak desvió la mirada. Siento que si te pierdo, vuelvo a convertirme en piedra. Ella se incorporó, se arrodilló frente a él, lo tomó del rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla. Entonces mírame, aquí, ahora. Y él la miró, no como a una esposa, no como a una mujer comprada, la miró como a un destino, y la besó. Esta vez no con torpeza, con verdad. Pero justo cuando el beso se hacía piel, cuando los cuerpos se rendían al deseo largamente contenido, un sonido los interrumpió. Campanas, campanas de hueso, campanas que solo suenan en un ritual de expulsión. Kayak se levantó de golpe. Aluma tembló. ¿Qué es eso? Él palideció. Es un juicio. Están viniendo por ti. ¿Y lo que habían creído construir en secreto? Ahora estaba a punto de ser juzgado a plena luz. Las campanas seguían sonando, lejanas, pero cada vez más cercanas. No eran metálicas, eran de hueso, hechas con dedos, con costillas, con historia. Kayak no se movía, su pecho subía y bajaba con fuerza. Aluma, en cambio, se quedó inmóvil. No por calma, sino por algo más fuerte. Decisión. ¿Van a matarme?, preguntó sin parpadear. Kayak negó con la cabeza, pero su voz temblaba. Number no de inmediato. Te van a mirar, a juzgar, y luego decidirán si mereces quedarte o ser devuelta. Ella tragó saliva. ¿Devuelta? ¿A mi padre? O peor, dijo él, a los Dorshan. Hay quienes creen que entregarte apaciguará las guerras que vienen, que tu sangre puede pagar el silencio. Aluma rió, seca, fría. Así que ahora mi rostro no es lo más temido, es mi sangre. Kayak se acercó, lentamente. Llevaba algo en la mano, un objeto pequeño envuelto en tela. Se lo extendió. Toma. Ella lo abrió. Era un colgante, de piedra obsidiana, tallado con dos símbolos, uno apache y uno que no reconocía. ¿Qué es esto? Una piedra de paso.
Si decides irte, nadie te detendrá. Este símbolo es la marca del que has sido bendecido por la tierra. Aunque te odien, no podrán tocarte si la llevas, no sin traer maldición sobre sí. Aluma lo miró como si no lo conociera. ¿Por qué me das esto? Kayak sostuvo su mirada. Porque todo lo que te han quitado, yo quiero devolvértelo. Y lo primero que mereces es elegir. Y ese fue el regalo, la elección, el permiso de marcharse, el permiso de quedarse, el derecho a ser dueña de su destino. Aluma apretó el colgante en la mano. ¿Y si decido irme? Kayak bajó la vista. Entonces lo aceptaré, pero sabré que fui el primero en no encadenarte. Las campanas se acercaban, y entonces ella dijo algo que lo atravesó. ¿Y si me quedo? No por ti, sino por mí. Él levantó la mirada y sonrió. Por primera vez, desde que ella lo conoció. Una sonrisa rota, pero viva. Entonces no te dejaré ir nunca. Pero justo cuando el momento parecía sellarse, una lanza se clavó junto a sus pies, y una voz gritó desde lo alto. Entreguen a la marcada, o todo lo que la rodea arderá. Aluma levantó la piedra, Kayak el arco, y ambos comprendieron algo al mismo tiempo. La guerra ya no era contra el mundo, era contra su propia sangre. La voz que gritó desde lo alto no era cualquiera, era la voz que Aluma conocía mejor que ninguna, la que marcó su infancia, la que dictó su condena, la voz de Tulio. Kayak tensó el arco de inmediato, pero Aluma levantó la mano. No dispares. Él la miró con desconcierto. Es él. Es mi padre, dijo ella sin temblor en la voz. ¿El que te vendió? Ella asintió. El mismo que ahora me reclama. Tulio bajó por la pendiente, escoltado por 2 hombres del valle y un guerrero apache que no pertenecía al clan de Kayak. Iba vestido mejor que la última vez. Mejor alimentado, mejor armado. Pero su mirada seguía igual, hueca. Hija, dijo como si la palabra no le pesara. Aluma no contestó. No vengo a hacerte daño, continuó. Solo vengo a hablar. ¿Ahora me ves como hija?, preguntó ella con una media sonrisa. No vine por eso, vine porque los hombres que mandan ahora te quieren viva y bajo control. Kayak entrecerró los ojos. ¿Qué hombres? Tulio lo miró con desdén. Hombres que entienden el poder de ciertas sangres, hombres que creen en profecías, hombres que pagarían bien por ella. Aluma apretó los puños. ¿Otra vez me vendes? No, dijo Tulio. Esta vez te propongo. Tú decides. Una réplica venenosa del regalo de Kayak. Otra elección, pero falsa. Una promesa de poder, disfrazada de reconciliación. ¿Qué me ofreces? Tulio dio un paso más cerca. Su sombra tocó el fuego. Una posición, respeto. Un lugar como la mujer que calma los vientos. ¿Podrías tener servidores? Poder. No serías más la fea, serías la marcada. Aluma lo miró como quien observa una serpiente hablar con voz humana. ¿Y tú qué ganas? Él sonrió. Redención. No te creo. Ni yo a ti, respondió él. Pero aún así, te traigo esta opción. Kayak habló entonces. Su voz fue piedra. No hay trato. Tulio lo miró. ¿Quién eres tú para decidir por ella? ¿El que no la vendió? Silencio. Entonces Tulio lanzó su última carta. Te vi nacer, Aluma, y aunque me dolió lo que eras, también supe lo que llevabas. Tu madre lo sabía. Por eso sangraba cada noche. Por eso murió. La muerte de su madre no había sido casual. Había temido lo que llevaba en el vientre. Y Tulio lo sabía. Siempre lo supo. Aluma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué soy? Tulio no respondió con palabras. Solo dejó caer al suelo un pequeño hueso tallado. Tenía la forma de una espiral. Kayak lo miró, empalideció. Eso no pertenece a este mundo. Tulio sonrió con una mueca torcida. Exacto. Y se fue, sin mirar atrás. Pero dejó la semilla plantada. Y esa noche, mientras el fuego ardía entre ellos, Aluma se preguntó: ¿y si no soy solo una mujer marcada, sino un arma que aún no ha despertado? Volvieron al campamento al amanecer, no porque confiaran en la tribu, sino porque ya no había otro camino.
El fuego del juicio había comenzado, y lo peor no era lo que iban a decir de ella, era lo que iban a ver. Cuando entraron, el murmullo se extendió como peste. Las mujeres dejaron caer sus vasijas. Los niños se escondieron detrás de los adultos. Y los hombres se quedaron quietos, como si algo sagrado o maldito acabara de cruzar la frontera. Aluma caminaba erguida. El colgante de obsidiana brillaba bajo su cuello como si lo encendiera desde adentro. Sus ojos, antes apagados, ahora ardían con un fuego silencioso. Y entonces, entre los rostros que la miraban con horror o sospecha, apareció uno que conocía. Neguan, un joven aprendiz que la había visto cuando llegó por primera vez. El que una vez rió de su rostro, el que la llamó torcido a espaldas de todos. Cuando la vio, su boca se abrió. «No la reconozco», susurró. «¿Qué le hiciste?» El murmullo se transformó en miedo. Neguan retrocedió un paso, luego otro. «¿Qué brujería es esta?», dijo señalándola. Kayak se adelantó. «No es brujería, es libertad». Pero nadie escuchaba. Una anciana cayó de rodillas. «Sus ojos no son de los nuestros, no traen sombra, traen fuego». Aluma no habló, no necesitó hacerlo, porque en ese instante una de las vasijas explotó sola, sin ser tocada, sin viento, solo con su paso. Una brecha de lo sobrenatural comenzaba a abrirse, y lo que todos habían temido comenzaba a despertarse. Nantan, el anciano líder, salió de su tienda. Caminó despacio hasta ella. La observó largo rato. «¿Quién eres?» «Soy Aluma». «No», dijo él. Aluma era una muchacha rechazada, con miedo, con duda. «Tú no eres esa». Ella dio un paso adelante. La tierra tembló, leve. «Entonces mírame bien, porque la que soy ahora, nadie podrá volver a venderla». Nantan la miró con respeto, pero también con terror. «¿Qué te hizo ese hombre?», preguntó, señalando a Kayak, y antes de que él respondiera, Aluma habló. «No me hizo nada, me dejó ser. ¿Y eso, en una cultura donde la mujer era moldeada, callada, usada? Era la peor amenaza». Taya observó desde la tienda comunal. No parpadeaba, el rostro tenso, las uñas hundidas en la palma. «Ella no era así», murmuró. La anciancota a su lado no respondió. «Yo lo vi», insistió Taya. «Era fea, tenía los ojos apagados, no valía nada». «Entonces no estás viendo bien ahora», dijo la anciana. Taya se levantó de golpe. No es posible que Kayak se haya rendido a eso. Pero en el fondo, lo que más le dolía no era la belleza de Aluma, era su poder, porque Taya también había sido despreciada. También había querido ser vista, pero había aprendido a esconderlo, a sonreír con los labios y a llorar con los huesos. Y ahora venía una extraña, una marcada, a robarle al único hombre que jamás había mirado a ninguna. Eso no lo iba a permitir. Esa noche, mientras la tribu dormía inquieta por la presencia de Aluma, Taya caminó hacia la tienda donde ella reposaba. Kayak no estaba. Salió a cazar, o quizás a evitar la presión del juicio inminente. Taya entró en silencio, cuchillo en mano, pero no para matar, para marcar, para dejar una advertencia, una cicatriz que recordara hacia todos que esa mujer no era sagrada, era carne, era enemigo, era amenaza. Pero cuando se acercó al lecho, Aluma estaba despierta. No gritó, no se movió, solo dijo: «¿Sabes lo que haces?». Taya levantó el cuchillo. «Voy a devolverte al barro del que nunca debiste salir». Y cuando lo bajó, su brazo se detuvo en el aire. Tembló, no por miedo, por algo más profundo. El cuchillo cayó al suelo. Taya cayó de rodillas. ¿Qué me hiciste?», gimió con los ojos desorbitados. Aluma se sentó lentamente. Sus ojos ardían como brasas. Su voz fue apenas un susurro. «No fui yo. Fue lo que despiertas cuando odias más de lo que amas». Y en ese instante, la tienda entera crujió. Las brasas del fuego chispearon sin leña. Las sombras se retorcieron como si tuvieran voz. Taya comenzó a llorar. «¿Qué eres?». Aluma se acercó. Le tomó el rostro. No con violencia, con firmeza. «Soy lo que nadie quiso ver. Y ahora
Ya es tarde para cerrar los ojos. Taya se desmayó. Aluma cubrió su cuerpo con una manta. No por bondad, sino porque entendía. Porque el odio que se lleva dentro también puede matar por dentro. Y esa noche, por primera vez, supo que su poder no venía solo de la sangre, sino del alma que logró sobrevivir al desprecio. La noticia se regó como humo en el viento. Los ancianos hablaron en lengua vieja. Las mujeres tejieron silencios. Los hombres prepararon el círculo. La prueba será esta noche, anunció Nantan, la voz de la tribu. No para castigar, sino para saber. Pero todos sabían que eso era una mentira piadosa, porque cuando el pueblo pide saber, lo que realmente quiere es elegir a quien teme. Kayak escuchó el anuncio con los puños cerrados. «No irás», le dijo a Iofluma. Ella lo miró. «Tengo que ir. No es una prueba, es una trampa». «Lo sé», respondió ella, «pero también sé que si huyo, entonces seré lo que ellos dicen que soy, una tensión real, una posibilidad de pérdida y la necesidad brutal de avanzar hacia lo desconocido». Esa noche, en el centro del campamento, encendieron un fuego con madera de mezquite, romero y raíz negra. 3 círculos de piedras marcaban el suelo, uno para los ancianos, otro para los testigos y el último para ella. Cuando entró, el silencio fue total. Vestía una túnica blanca, con el colgante de obsidiana brillando como una advertencia. Sus pasos eran firmes, pero sus venas ardían. Nantan alzó un cuenco de barro y una hoja curva. Según la ley antigua, aquel que porta poder debe mostrarlo en su sangre. Si es pura, será libre. Si es fuego, será marcada. Kayak dio un paso al frente. ¿Y si es ambas? El anciano lo ignoró. Aluma extendió la mano. La hoja cortó la palma con suavidad. Una gota gruesa cayó en el cuenco. Todos se inclinaron hacia adelante. El líquido rojo oscuro comenzó a burbujear. Uno de los testigos murmuró: «Eso no es normal». Y entonces el cuenco crujió. No se rompió. Estalló. La sangre salpicó la tierra y al tocarla, un anillo de humo negro surgió alrededor de Aluma. La gente gritó. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas. Nantan apenas podía respirar. «¿Qué es esto?», jadeó. Kayak se abalanzó hacia ella, cubriéndola. Pero Aluma no tenía miedo, porque en ese momento sintió algo nuevo. No dolor, no angustia. Poder. No poder que se impone, sino poder que nace de haber sobrevivido. Cuando la humareda se disipó, su herida ya no sangraba. La piel se había cerrado sola, pero en el centro quedó una marca, un círculo con una espiral dentro. Kayak la vio y entendió. La marca de la que hablaban no era tu rostro, era esto. Y en los rostros de los ancianos ya no había juicio, solo miedo, porque el ritual no confirmó una sospecha, confirmó una profecía. La luna subió como un ojo abierto, llena, blanca, inmensa, testigo muda de lo que estaba por quebrarse. Tras la prueba, Aluma fue escoltado a una tienda sagrada, donde los marcados esperaban veredicto. Kayak quiso acompañarla, pero Nantan se lo impidió. Debe estar sola. Esa es la ley. ¿Sola o vigilada? Nantan no respondió, pero la mirada dijo todo. Kayak no insistió, no en ese momento, pero se quedó cerca, muy cerca. Dentro de la tienda, Aluma respiraba hondo, no por miedo, sino porque algo en ella estaba cambiando. Lo sentía en la piel, en el pulso, como si lo que había contenido toda su vida ahora se estirara, como un animal que despierta. Y entonces entró él, Tulio, otra vez. «¿Qué haces aquí?», dijo ella sin moverse. «Me dejaron entrar, no como padre, como mediador. No eres ninguna de las dos cosas». Él se sentó frente a ella. «Vine a darte una última salida». «¿Otra venta?». «Otra oportunidad», corrigió él. «Escucha, ya no se trata de ti ni de mí, se trata de equilibrio. Hay hombres, más allá de esta tribu, que quieren tu sangre para sellar un pacto con los Dorshan. A cambio, habrá paz, tierras, alianzas. ¿Y qué gano yo?». Tulio sonrió. «Sobrevivir, un empuje brutal, una amenaza disfrazada de regalo,
una mentira envuelta en lógica. Ya sobreviví a ti, respondió ella. Lo demás es ganancia. Tulio la observó, y por un instante pareció dudar. Tú no sabes lo que eres. Tampoco tú sabes lo que perdiste, dijo ella. Un alma que podrías haber amado, pero preferiste cambiar por caballos. Entonces lo dijo. Si no aceptas, Kayak muere esta noche. Aluma se quedó en silencio. Un segundo, luego 2, y entonces la tienda explotó en luz. La lona se rasgó. El fuego central se encendió sin chispa. Tulio cayó hacia atrás. Sus ropas ardieron sin quemarse. Y Aluma se puso de pie, los ojos encendidos, la marca brillando en su palma, la luna justo sobre su cabeza. Te dije que me habías perdido. No sabías cuánto. Kayak llegó corriendo, atravesando la multitud. Vio a Tulio en el suelo, a Aluma de pie, como una visión imposible. ¿Qué pasó? Ella solo lo miró, y en su voz había algo nuevo, poder y dolor mezclados. Rompió el juramento. ¿Qué juramento? El de no intentar venderme una tercera vez, y la tercera vez desata la ira de los antiguos. En ese instante, desde el bosque, se escuchó un rugido, no de animal, no humano, un sonido que no debía existir. Los Dorshan habían llegado, pero no solos, venían con algo más, algo que se movía en la sombra, algo que parecía haber escuchado. El grito de su sangre. El suelo vibraba como tambor bajo sus pies. Desde el borde del bosque, una niebla densa comenzó a extenderse como dedos. No era neblina natural, era espesa, oscura, como si algo la respirara desde dentro. Los guerreros apache alzaron sus armas. Las mujeres reunieron a los niños. Los ancianos encendieron fuego y murmuraron oraciones antiguas. Pero nada de eso detenía lo que venía. Kayak estaba frente a la tienda rasgada. Tulio, aún en el suelo, temblaba. Y Aluma, de pie, con la marca ardiendo en la palma. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los hombres. Kayak respondió sin apartar la vista del bosque. No lo sé, pero viene por ella. Una figura emergió de la niebla. No corría, deslizaba. Era humano, pero no. Un rostro cubierto por una máscara de hueso. Pintura negra descendiendo desde los ojos. Y en la mano, una cadena hecha de dientes humanos. «Entreguen a la marcada», dijo con voz hueca. Nantan se adelantó, la voz quebrada. «Ella es de esta tribu, no es tuya». La figura no respondió, solo alzó la mano. Detrás de él, más siluetas emergieron. Hombres, mujeres, criaturas. No eran solo Dorshan, eran los caídos, los que murieron bajo maldiciones, los que cargaban los pactos rotos del pasado. Kayak levantó el arco. No la tendrán. Pero la figura rió, un sonido seco, animal. Si ella muere, todos ustedes también. Y ese fue el giro. No era una amenaza, era una ley, una conexión ancestral. Si el linaje marcado es extinguido, la tierra se rompe, el equilibrio se quiebra, la oscuridad se libera. Aluma dio un paso al frente. Su voz era viento fuerte. Entonces intenten, pero sepan que yo ya no muero como antes. La figura ladeó la cabeza. Por primera vez, parecía dudar. Y entonces, desde la multitud, una mujer gritó. «Es mentira. Todo esto es una ilusión. Ella es solo una muchacha, una farsante». Talla, de pie, deshecha por dentro, pero aún con voz. «No merece ser el centro de todo. No tiene nada especial. Es una sombra con nombre». La figura del bosque giró lentamente hacia ella, levantó un dedo, y en un instante, Talla ardió, no con fuego, con luz, una combustión de dentro hacia afuera, sin sonido, solo un suspiro, y luego, nada, silencio total. El mensaje estaba claro: si Aluma moría, la balanza se rompería, y con ella todos caerían. Kayak se giró hacia los ancianos. «Ya no hay opción». Nantan asintió, por fin rendido ante lo evidente. «Ella no necesita nuestro permiso», y Aluma entonces caminó hacia la línea del bosque. No para rendirse, sino para enfrentar lo que la llama. Desde dentro y desde siglos atrás, la niebla retrocedió, no por derrota sino por respeto.
Aluma se quedó en el límite del bosque sintiendo un pulso que no era el suyo, como si la tierra respirara desde sus pies, como si una voz, antigua y suya a la vez, le susurrara: «Aún no es el momento». Kayak la alcanzó. Sudaba, pero no por el calor. Tenía el rostro tenso. No hablaba. «Volvamos por ahora», dijo ella. Él asintió, pero no la miró. Y ese silencio ya no era el mismo. Esa noche, en la tienda, Kayak encendió el fuego. Se sentó frente a ella. Tenía algo en la mano. Una bolsa de cuero, vieja, desgastada. «Necesito mostrarte algo», dijo. Aluma esperó. Kayak abrió la bolsa y sacó un objeto envuelto en tela negra. Al quitarlo, apareció una máscara, idéntica a la que había llevado la figura del bosque. Mismo diseño, mismo hueso, solo que esta estaba rota. «¿Qué es eso?». Kayak no respondió enseguida. «Es mía». El mundo se detuvo. «¿Qué?». Kayak levantó la mirada. «Yo fui uno de ellos, hace muchos años, antes de que mi hermano muriera, antes de que me convirtiera en Kayak». Aluma no podía hablar. «No fui criado aquí, fui tomado, criado por uno de los clanes oscuros, los que usan el poder sin respeto, los que invocan a los muertos no para pedirles guía, sino para forzarlos a obedecer. ¿Y tú?». «Yo lo hice, durante años, hasta que mi hermano murió por mi culpa, hasta que me vi en un espejo y no reconocí el rostro detrás de la máscara». «¿Por qué me lo dices ahora?». Kayak se acercó, no con excusas, con verdad. «Porque tú has visto lo peor de ti y seguiste adelante. Yo lo oculté, te protegí, pero te mentí». «¿Mentiste en qué?». «En que no temía tocarte. No era miedo a romperte, era miedo a que tú vieras que yo ya estaba roto». Y esa confesión fue un empuje devastador. No era una traición activo, era una omisión emocional. Y eso, para Aluma, dolía más. «¿Aún lo eres?», preguntó ella. «¿Roto?». Kayak tragó saliva. «No cuando estoy contigo, pero sí cuando creo que puedo perderte». Ella lo observó largo rato, luego tomó la máscara, la sostuvo frente a la fogata y la arrojó al fuego. Kayak quiso detenerla, pero ella negó con la cabeza. «No quiero amar un rostro oculto y quiero amar al hombre que tuvo el valor de quitárselo». El fuego devoró la máscara y en los ojos de Kayak, por primera vez, se rompió algo, pero no de dolor, de alivio. Y esa noche se durmieron abrazados, no por deseo, sino porque finalmente ya no había nada que ocultar. El día comenzó como cualquier otro. El sol asomó tibio, como si el mundo dudara en despertarse. Los niños jugaban, las mujeres molían maíz. Kayak se levantó antes del alba, como siempre, para revisar el perímetro. Pero cuando volvió a la tienda, Aluma no estaba. Al principio pensó que había salido a caminar o a respirar lejos del ruido. Pero pasaron los minutos, y luego la hora, y luego 2. Y entonces lo supo. No era una caminata, no era un paseo, era ausencia, era desaparición. Corrió por todo el campamento. ¿La han visto? ¿Alguien la vio salir? Las miradas eran las mismas de siempre. Miedo, respeto, sospecha. Una mujer joven habló al fin. «Vi su sombra al amanecer, cerca del pozo». «¿Sola?». «Sí, pero no se movía como antes. Era diferente». Kayak fue hasta allí. Y entonces la vio, no a ella, sino una marca en la tierra, grabada con precisión justo en el centro del círculo de piedra donde se hacían los juicios. Una espiral, dentro de otro, y dentro una línea que lo cruzaba como una herida. Kayak cayó de rodillas, lo tocó con los dedos. Aún estaba fresco. «Esto no es Apache», murmuró Nantan, que había llegado tras él. «Es más antiguo, mucho más». Kayak se incorporó. «¿Qué significa?». «Significa que ya no está entre nosotros». «¿Estás diciendo que está muerta?». Nantan negó con los ojos turbios. «Nomber digo que cruzó, al otro lado, a donde solo los marcados son llamados». «¿Por voluntad?». «O eso no lo sé, y esa fue la brecha». «¿Fue elegida? ¿O eligió irse? ¿Se la llevaron? ¿O respondió a un llamado que nadie más puede oír?». Esa noche, Kayak no comió, no habló,
Solo se quedó de pie frente al fuego, como si esperara que de entre las llamas ella regresara. Pero no lo hizo, y la tribu, por primera vez, no supo si llorarla o temer su regreso. No pidió permiso, no llevó compañía, no dejó nota. Solo tomó su arco, su daga, y una piedra con la marca espiral que había recogido del suelo donde Aluma desapareció. Kayak había tomado una decisión, la buscaría aunque eso lo rompiera, y si no podía traerla de vuelta, se perdería con ella. Los ancianos vieron su partida sin intervenir. Sabían a dónde iba, a la cueva de los ecos, la cueva prohibida, donde los espíritus no hablan, sino muestran. Nadie iba allí, ni siquiera los más sabios, porque allí no se pedía consejo, se enfrentaba verdad. El trayecto fue árido, el viento gélido, pero cuando llegó a la entrada no dudó. Era una grieta en la montaña, estrecha y húmeda, como si el mundo hubiera intentado cerrarla. Pero no pudo. Entró. El aire era denso, espeso, como si cada respiración robara un recuerdo. Y al fondo, un espejo, tallado en piedra negra, pulido con siglos. No reflejaba luz, solo almas. Kayak se detuvo frente a él. Esperó. Primero, nada. Luego, sombras. Y luego, ella, Aluma. Pero no como la recordaba. Estaba vestida con pieles oscuras. Llevaba tatuajes en el cuello. Sus ojos eran los de siempre, pero brillaban con una luz azul profunda, como agua estancada con fuego bajo ella. No hablaba, solo lo miraba. Y entonces, en el espejo, Kayak vio algo más. A sí mismo, caminando hacia ella. Pero en su rostro no había paz. Había miedo y rabia. El reflejo se detuvo frente a ella, la tocó. Ella lo apartó. Él insistió. Ella retrocedió. Y luego, él alzó el arco. Kayak retrocedió en el mundo real como si lo hubieran golpeado en el pecho. «No», gritó, «yo no haría eso». Pero la imagen seguía. No era él, era una versión de sí mismo, corrompida por el miedo a perderla. Y entonces lo entendió. Ese espejo no mostraba el pasado, ni el futuro. Mostraba lo que ocurriría si dejaba que el amor se transformara en posesión, si temía más a perderla que a verla libre. Cayó de rodillas, lloró, y el espejo se rompió, sin ruido, sin manos, solo en respuesta. Cuando salió de la cueva, tenía la mirada distinta. No había encontrado a Aluma, pero había encontrado la única forma de merecerla, no amándola como posesión, sino como promesa. Había una mujer, vieja como las montañas, a la que nadie miraba directo a los ojos. No tenía nombre, solo un título, la que ve. Vivía en una choza solitaria, al borde de la aldea, donde las raíces crecían torcidas y el aire sabía a cobre. Solo la visitaban en 3 casos: cuando alguien nacía maldito, cuando alguien soñaba con fuego, o cuando el destino quería gritar, y nadie más podía escucharlo. Esa tarde, los ancianos se acercaron a ella con una decisión temblorosa. «Queremos saber», dijeron. «No quieren», corrigió la mujer, sin abrir los ojos. «Pero ya no pueden evitarlo». «¿Puedes ver dónde está?» Ella inhaló hondo. «Puedo ver qué es». «Entonces hazlo». Ella asintió. Se sentó en su círculo de ceniza y piedras. Tomó una pluma de cuervo, un hueso y el cabello que Kayak había entregado sin que nadie lo supiera. Encendió fuego, cantó palabras que nadie comprendió y luego miró. Primero, su cuerpo se tensó. Luego, sus ojos se pusieron blancos. Y por último, comenzó a sangrar por la nariz. «Deténlo», gritó uno de los ancianos. Pero ya era tarde. La mujer cayó hacia atrás, jadeando. Sus labios temblaban. «No debí», susurró. Nadie debió verla. Kayak se arrodilló junto a ella. «¿Dónde está?» La anciana lo miró, y en su voz no había miedo. Había reverencia. «Ella no está en ningún lado, porque ella es el umbral». ¿Qué significa? La mujer lloró, no por dolor, sino por certeza. Donde ella pisa, el velo entre este mundo y el otro se vuelve delgado. Si la entregan, se abrirá. Si la aman mal, se romperá. Y si la despiertan por completo, nada volverán a ser como antes. Aluma no era el centro de una historia,
Era la puerta entre todas. Kayak sintió que el aire se hacía más denso. ¿Podemos traerla de vuelta? La anciana cerró los ojos. Number, pero ella puede elegir regresar, si alguien la espera, con el corazón limpio. Y luego dijo algo más, un susurro que congeló a todos. Pero si regresa, vendrá con algo, o con alguien, que no es de aquí. El día estaba cubierto por una niebla suave, no la misma que traía los Dorshan. Esta era dulce, como si la tierra estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, sin aviso, sin ceremonia, ella volvió. Caminó desde el límite del bosque, sola, descalza, con los cabellos más largos, con la piel más clara, con los ojos distintos. Kayak la vio primero, se levantó de inmediato. No corrió, no gritó, solo se acercó, paso a paso, como si temiera romper el hechizo. Los demás comenzaron a salir de sus tiendas, y todos se quedaron sin palabras, porque Aluma ya no era fea, ni torpe, ni invisible. Había algo en su rostro que no podía explicarse. No era simetría, ni perfección. Era presencia, una luz que venía de dentro, como si la tristeza profunda que las había habitado se hubiese transformado en belleza. Kayak se detuvo frente a ella. ¿Dónde estuviste? Ella lo miró con suavidad, y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. En donde nadie puede llegar, si no está dispuesto a perderse. Y las lágrimas corrieron por su rostro, y con cada gota, su piel cambiaba, como si la belleza que llevaba oculta necesitara salir a través del llanto. Y ahí estaba el mensaje. Su belleza no fue dada por los dioses, ni por su linaje. Fue la que construyó con cada humillación, con cada rechazo, con cada noche en silencio, con cada vez que no gritó, pero sobrevivió. Kayak la abrazó, no con fuerza, con cuidado, como se abraza nietos a alguien que ha vuelto, pero ya no es la misma. Y los que antes se burlaban, bajaron la mirada, porque frente a ella se sentían pequeños, no por su rostro, sino por su alma. Nantan fue el único que se acercó. ¿Eres tú? Ella sintió. Soy lo que siempre fui, solo que ahora me ven. Y con esas palabras, la tribu comprendió algo que no podía olvidarse. La belleza más temida es la que nace de las lágrimas que nadie quiso ver. La noche cayó sin advertencia, pero no era oscura. La luna llena iluminaba todo con una luz plateada, suave, casi líquida. La tribu estaba reunida en torno al círculo mayor, no por obligación, por necesidad. Había miedo, pero también esperanza, y en el centro de ese miedo estaba ella, Aluma, de pie, serena, con la marca en la palma aún visible, pero sin dolor. Frente a ella, Kayak, cansado, herido, pero completo por primera vez. Nantan levantó la voz. El linaje antiguo ha sido confirmado. La oscuridad ha sido contenida, pero queda una última elección, la de ustedes. Todos contuvieron el aliento. Kayak dio un paso adelante. He vivido con máscaras, he sobrevivido a la sombra, pero ahora solo deseo una cosa. Se giró hacia Aluma. Vivir sin miedo, y vivir contigo, no para poseerte, sino para caminar a tu lado, libremente, como iguales, como lo que jamás nos permitieron ser. Y en ese momento no hubo empuje, ni jale, solo verdad, solo luz. Aluma caminó hacia él, sin lágrimas, sin temblor, y lo besó, no con urgencia, no con pasión ciega, sino con la calma de quien ha elegido, y ha sido elegida. Y entonces ocurrió. El suelo tembló, pero no de destrucción, de liberación. Desde el centro del círculo, una ráfaga de viento se elevó, girando en espiral. Pasó entre ellos y se disipó en el cielo. Las marcas antiguas, talladas en piedra alrededor del campamento, comenzaron a borrarse. No por magia, sino porque ya no eran necesarias. La maldición había sido rota, no por combate, no por ritual, sino por algo que ningún anciano había creído suficiente. Un beso dado sin miedo. Kayak la tomó de la mano. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora empezamos, desde el principio, pero sin escondernos. Y esa noche,
La tribu entera durmió sin fuego, porque por primera vez no lo necesitaban. Nadie lo esperaba, nadie lo llamó, pero apareció, Tulio, desnudo de poder, sujeto por 2 hombres del valle, herido, descompuesto, con los ojos perdidos y la boca seca. Lo habían traído a rastras desde un poblado destruido por los Dorshan. La tierra que había vendido, los pactos que había sellado, todo se volvió en su contra. Ahora no era comerciante, no era padre, no era enemigo, era nada. Lo arrojaron frente al círculo de la tribu. Kayak lo reconoció primero, tensó el cuerpo, pero no habló. Aluma, más tarde, salió de la tienda, y cuando lo vio, no retrocedió, no palideció. Solo lo observó como si viera un objeto olvidado entre la basura. «Aluma», susurró Tulio. «Hija, por favor». Ella no respondió. Él se arrastró hacia ella. «No tengo a dónde ir. Me persiguen. Me quieren muerto. No me queda nada». «Entonces ahora sabes lo que se siente», dijo ella por fin. «Ser invisible, ser desechable». «No lo hice por odio», gritó. «Lo hice por miedo. No supe cómo criarte. Eras distinta. Eras un reflejo de tu fracaso». Tulio cayó de rodillas. «Perdóname». «¿Me perdonas tú a mí?», preguntó ella. Él frunció el ceño. «¿Por qué?». «Por no haber muerto cuando tú lo deseabas». Silencio. «Por seguir viva, por no callarme, por no convertirme en lo que querías». Él temblaba. «Yo solo quería sobrevivir». «Y yo solo quería ser amada», respondió ella. «Pero no tuviste fuerza para hacerlo, no tuviste coraje. Y ese fue el verdadero castigo, no el rechazo, no la venganza, sino la confrontación con lo que uno fue y lo que pudo ser». Tulio se desplomó. Lloró. Pero esta vez nadie lo consoló, y Aluma, antes de irse, se detuvo frente a él. «No voy a matarte, no porque te merezcas vivir, sino porque yo merezco no cargar tu muerte». Y se fue, y Tulio quedó ahí, solo, rodeado de testigos silenciosos, de espíritus que no olvidan, de una hija, que por fin lo dejó atrás. Comenzó con un temblor en los párpados, luego con un zumbido al cerrar los ojos. Después, con los susurros. Aluma podía ver, pero no con los ojos, con algo más profundo, más antiguo, más peligroso. Los primeros días pensó que eran sueños, rostros que no conocía, tiempos que no vivió, gente que aún no nacía, pero luego empezó a ver a los vivos, con ojos de los muertos. Veía la culpa escondida detrás de una sonrisa, veía la herida bajo una palabra amable, veía el miedo en la nuca de los valientes, y lo más inquietante, veía futuros posibles. Caminaba por el campamento y sabía quién iba a morir pronto, quién se enamoraría en secreto, quién traicionaría. No lo decía, no por miedo, sino por compasión, porque saber duele más que ignorar, y ver te aleja de quienes solo pueden mirar. Kayak fue el primero en notarlo. «Ya no estás aquí», le dijo una noche. «Sí estoy, pero no toda». Ella lo miró, y en sus ojos brillaba algo que no era solo luz, era distancia. «No puedo detenerlo», dijo ella. «Ya no puedo no ver». «¿Y qué ves cuando me miras?». Ella tardó en responder. «Te veo en paz, pero con una sombra que aún te sigue». «¿Cuál?». «Yo». Y esa fue la revelación más triste. Ya no era solo su amor, era también su carga. Aluma comenzó a retirarse poco a poco. Dormía lejos del centro, hablaba menos, comía poco, no porque estuviera muriendo, sino porque se estaba despegando del mundo. La tribu, sin saber cómo llamarlo, comenzó a tratarla como algo sagrado, y eso la hizo más sola. Nantan dijo un día: «La vimos como mujer, la temimos como marcada, ahora la veneramos como umbral, y en cada paso se nos aleja más». Pero nadie podía detenerla, ni ella misma, porque ahora, cuando Aluma cerraba los ojos, veía el mundo de los vivos y también el de los que están por venir, y el precio de esa visión era el adiós lento a todo lo que alguna vez conoció como hogar. El consejo se reunió por última vez, no para juzgar, no para condenar, para decidir qué hacer con ella, Aluma,
Ya no era solo una mujer, era una figura, un poder, un puente entre realidades, y algunos temían que ese puente los arrastrara. «Ella ya no pertenece aquí», dijo uno. «No duerme, no come, mira a través de nosotros», dijo otro. «Se ha vuelto algo más, no humana, no nuestra». Kayak escuchaba en silencio, o como siempre, pero esta vez no se quedó callado. Se puso de pie, caminó al centro del círculo y los miró a todos. Cuando llegó, la despreciaron por su cara. Silencio. Cuando habló, no la escucharon. Cuando sobrevivió, dijeron que era suerte. Cuando amó, dijeron que era hechizo. Y ahora que se ha vuelto más fuerte que todos nosotros, dicen que es peligrosa. Los ancianos bajaron la mirada. Kayak levantó la voz. «Yo no la amo por su rostro. Nunca lo hice». «¿Entonces por qué?», preguntó uno sin malicia. Y entonces, Kayak dijo la frase que quedó grabada para siempre. «La amo por lo que nadie más oyó, por las palabras que murmuraba dormida cuando soñaba con un hogar, por las veces que se cayó para no herir, por los gritos que ahogó en el pecho cuando todos la miraban como si no existiera. La amo», continuó, «porque vi su alma antes de que su piel cambiara, porque vi su coraje cuando aún caminaba encorvada por el dolor, porque donde ustedes vieron una sombra, yo vi un faro. Y ese fue el jale más profundo, la atracción que nace no de lo visible, sino de lo invisible, de lo que se susurra en la oscuridad, y lo que solo alguien que ama de verdad puede escuchar». Aluma, desde la sombra, lo oía. No lloraba, pero en su pecho algo vibraba, porque esas palabras, dichas frente a todos, eran más que defensa, eran hogar. Nantan se levantó, no dijo nada, solo se inclinó, y esa noche nadie más pidió alejarla, porque todos entendieron, por fin, que el amor verdadero no pide permiso, solo se queda. En el centro del valle, lejos de las tiendas y del ruido del mundo, crecía un árbol seco. No daba sombra, ni fruto, ni pájaros anidaban en él, solo huesos, colgados con cintas, marcados con símbolos, huesos de los que cruzaron, de los que no murieron, sino trascendieron. Los ancianos lo llamaban el árbol de la última elección. Y esa noche, Aluma pidió ir allí, sola. Kayak la acompañó hasta el límite del claro. Sabía que no debía cruzar con ella. Sabía que ese paso era solo suyo. «¿Volverás?», le preguntó. Ella no respondió al instante. «¿No como me conociste? ¿Eso es un adiós?». Ella lo miró, y por primera vez parecía en paz. «Es un inicio». Entró en el claro. El viento movía los huesos como campanas rotas. El árbol no se movía, pero respiraba. De su base brotaba una luz tenue, como si debajo hubiera un corazón enterrado. Aluma danzó, no como una doncella, no como una guerrera, como lo que era, un puente, un eco, una nueva raíz. Danzó hasta que la tierra pareció abrirse a su ritmo, hasta que el viento cayó, hasta que los huesos dejaron de temblar, y entonces se detuvo. Cayó de rodillas, puso ambas manos sobre el suelo y susurró algo que nadie oyó, pero todos sintieron. La tierra se iluminó por un instante, un espiral grabado se encendió y luego se apagó, y ella desapareció, no con dolor, no con fuego, con silencio. Solo quedó su colgante y el aroma leve de flores que nunca habían crecido allí. Kayak caminó hasta el árbol, recogió el colgante y sonrió, con lágrimas, porque entendió que no la muy había perdido, solo la había compartido con el mundo. Y los ancianos dijeron, desde entonces, bajo ese árbol bailó la mujer que fue rechazada, y desde ese árbol nació algo que ya no se puede nombrar. Aluma no fue recordada como una esposa, ni como una hechicera, ni como una víctima. Fue recordada como algo que no podía definirse con una sola palabra, como un susurro que se volvió grito, como una sombra que aprendió a brillar sin pedir permiso. Los niños crecieron oyendo su historia. Algunos creyeron que fue un mito, otros que aún caminaba entre los árboles viendo sin ser vista. Kayak envejeció con el colgante junto al pecho. Nunca volvió a amar, no porque no pudiera, sino porque su amor no quedó atrás. Trascendió,
Y cada vez que alguien era señalado por ser diferente, por no encajar, por no ser como los demás, había alguien que susurraba su nombre como si fuera oración. Aluma, la mujer que fue entregada como mercancía y regresó como puente, la que fue temida por su rostro y amada por su alma, la que no pidió ser elegida, pero eligió su destino. Y si alguna vez escuchas un hueso chocar con otro en un árbol donde no hay viento, quizás no sea el viento, quizás es ella, danzando una vez más, en el umbral entre mundos, recordándote que no hay belleza más profunda que la de quien sobrevivió a la oscuridad sin perder la luz. Su padre la vendió por ser fea, la intercambió por 3 caballos y creyó que se libraba de una vergüenza, pero no sabía que acababa de entregar a la mujer que cambiaría el destino de toda una tribu. Aluma no era hermosa, no según los ojos de su gente. Era una sombra, un error, un cuerpo sin valor, hasta que un guerrero apache silencioso la llevó lejos. No por amor, no al principio, sino porque algo en ella lo obligó a mirar más allá. Y fue allí, en el exilio, en la oscuridad, en el rechazo, donde Aluma comenzó a despertar. No solo como mujer, no solo como fuerza, sino como puente entre 2 mundos, uno visible y otro que nadie quería ver. Esta es la historia de una mujer que no nació para gustar, sino para recordarles a todos que el alma no se compra y que lo verdaderamente sagrado muchas veces llega envuelto en lo que nadie se atreve a amar. Porque hay besos que rompen maldiciones, lágrimas que tallan belleza y mujeres que nacieron para ser leyenda, no propiedad.